Qué emocionado me sentí, quiero decir, cuando estaba cantando Levi, ese canto 58, luchad, luchad por Cristo. Luchad, luchad por Cristo, soldados de la cruz. Qué lindo ese canto. Quiero decirles que tenía como unos 17 años de no cantarlo. Y como ese canto fue uno de los que yo escuché por primera vez cuando llegué a la iglesia, me sentí emocionado. Es decir, escucharlo, volver a cantarlo, recordar aquellos momentos de llegar a la iglesia fue algo espectacular, lindo, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la adoración. Y según Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, existe un clasificado que Dios ha puesto ahí en la Biblia. Ustedes saben que un clasificado es un anuncio donde se ofrece o se pide un servicio. Y el clasificado de Dios dice, se busca, ¿qué cosa? Adoradores. Se busca adoradores. Ese es un clasificado de parte de Dios para todas las personas. Es necesario tener una mejor comprensión de lo que significa adorar para elevar nuestra forma de hacerlo y así verdaderamente ser recibidos por nuestro Padre Celestial. Yo espero que este mes que ustedes están escuchando predicaciones sobre la adoración, todos mejoremos nuestra forma de adorar al Señor. Si no, para muestra un botón. Ayer recibí un mensaje de texto que dice así. Escuche literalmente lo que dice este mensaje de texto. Dice, una pregunta, hermano, espero no ser imprudente. Pero ¿cómo es el tipo, escucha aquí, cómo es el tipo de adoración que realizan en su localidad? No sé si se trata de el lugar donde yo me congrego, la congregación, o si todo el país, o si todas las iglesias de Cristo de acá, de León, de Managua, no sé, pero él dice, ¿cómo es el tipo de adoración que realizan en su localidad? ¿Tienen pastor? ¿Usan instrumentos mecánicos para la adoración? ¿Diezman? Perdón, hermano, pero con tanta denominación siempre surgen algunas dudas. Escuchen esa pregunta, por favor. Probablemente algunos de ustedes dirán, la pregunta está bien. Espere un momento. Aquí hay una gran confusión de lo que significa adorar y también de lo que significa la liturgia. Es diferente. Ahorita nosotros digamos que estamos en un salón en donde hay una liturgia, hay unos cantos, hay alguien que predica, uno lee la palabra, etc. Eso es parte del orden litúrgico que se hace en un culto de adoración. La adoración es completamente distinto. Vamos a aprenderlo hoy y espero no perderlos en esta disertación porque la verdad estoy muy, pero muy interesado en que todos nosotros comprendamos este asunto. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Para los cristianos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, escuchen esto, los primeros cristianos fueron judeo-cristianos. Es decir, judíos convertidos a la fe en Jesucristo. Y los judíos que se convirtieron al cristianismo tenían ciertas creencias muy fuertemente arraigadas en su corazón y en sus prácticas. Los judíos cristianos creían perfectamente en la adoración al Dios verdadero. Bueno, los hermanos judeos cristianos vivieron un gran conflicto durante los primeros años del cristianismo y quiero explicárselo así. Por ejemplo, vivieron la persecución, vivieron encarcelamiento y hasta ejecución si no adoraban al emperador. Muchos de ustedes han escuchado que los hermanos en el tiempo primitivo, en el primer siglo, segundo siglo, fueron perseguidos por no adorar al emperador. Todos lo hemos escuchado. El emperador que
gobernó el mundo romano en tiempo en que se escribió el libro de Apocalipsis se llamaba Domiciano. La mayoría de intérpretes e incluso historiadores concuerdan en que el libro de Apocalipsis se escribió en el tiempo en que Domiciano estaba gobernando. Pero este hombre Domiciano era un hombre muy vanidoso. Era un hombre que quería ser recordado de una forma gigantesca por el mundo. Entonces, él quería consolidar su reino, su imperio. Para poder consolidar el reino, el imperio, él formuló una teoría que venía de los griegos. ¿Cuál era esa teoría? La teoría de la adoración a un personaje, la divinización de un personaje. En este caso, para que él pudiera consolidar su reino, lo que inventó fue que debía adorarse al emperador. Entonces, y esto no agraviando nuestra nación, entonces, en todos los países donde las personas que gobiernen quieren destacar, ellos lo que quieren hacer es que los miremos como las personas que son los mesías, los salvadores. Ellos van a salvar el mundo. Sin ellos es imposible que el mundo siga. Entonces, Domiciano quería seguir esa política, la política de adoración al emperador. ¿Qué fue lo que pasó? Que los judeocristianos, que no eran idólatras para nada, se negaron a seguir la política del emperador. Me doy a entender, ¿verdad? Ellos se negaron a seguir esa política del emperador. Los cristianos, y aquí quiero hacer un énfasis bien importante, los primeros cristianos que fueron encarcelados, perseguidos y hasta muertos por el Imperio Romano, no fueron perseguidos, no fueron encarcelados, no murieron porque eran cristianos o porque adoraban a Cristo. No, señores. Esos cristianos murieron porque ellos no querían adorar al emperador. Porque de todos modos el Imperio Romano era un imperio politeísta, es decir, tenían muchos dioses. ¿Y qué importaba si estos adoraban a Jesús o adoraban a Zeus o a quien sea, con tal que adoraran al emperador? Pero los cristianos se negaron y dijeron, no podemos adorar al emperador, solo hay un Dios, el Dios de los cielos y el Cordero. Entonces eso les valió que comenzaran a ser perseguidos. Y vuelvo a decir, no sufrieron persecución por adorar a Cristo, por ser cristianos. Falso. Sufrieron persecución por no alinearse a la política del emperador. Eso es historia, no lo podemos negar. Lo malo es que muchos no lo entienden así, la mayoría. Ese es el problema que se dio. Entonces, en cierta forma, ellos fueron perseguidos del gobierno, del Estado romano. Los persiguió el Estado romano porque no se adhirieron a sus políticas. Recuerden, ellos querían consolidar su imperio. Y como los cristianos no accedieron a eso, entonces comenzó la persecución y comenzó la persecución. El mundo romano era idólatra eminentemente hasta los tuétanos. Y en Apocalipsis, por lo menos, seleccioné 2 versículos en donde se mira claramente la adoración que el mundo romano le ofrecía a sus dioses. En el capítulo 13, versículo 4, dice así: adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo, y adoraron también al monstruo diciendo, ¿quién hay como este monstruo y quién podría luchar contra él? Entonces aquí lo que se mira es que las personas que estaban siendo gobernadas por el Imperio Romano sometieron a mucha gente a la idolatría. Dice que había un dragón y que había un monstruo. Es una representación esto, un símbolo del sistema dominante que había ahí. Era un sistema religioso que obligaba a las personas y manipulaba a las personas para poder estar sometidos a este imperio. El monstruo, por supuesto, es el Imperio Romano, y ese gran dragón, esa especie de monstruo también es el diablo, por supuesto, a través de un sistema religioso que obliga a las personas a adorar.
Y luego hay otro pasaje que es mucho más claro. Miren ustedes, luego ustedes van a saber por qué estoy dando todas estas explicaciones. Mire bien, en Apocalipsis 9:20 dice así: pero el resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, está hablando de algunas calamidades de amargura, fuego que cae del cielo, dice, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron, aquí viene la expresión que me interesa, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Entonces, aquí se mira que se está diciendo en el Apocalipsis que la población era idolátrica. Y los cristianos dicen, no vamos a adorar al emperador. Eso hace entonces que persigan a estos cristianos. Hay todo un sistema de sometimiento, tanto un sistema político como religioso, para que la gente obligadamente esté sometido a ellos. Entonces, la población era hasta los tuétanos idólatras. Y los cristianos se enfrentan con esa situación. Ahora bien, en ese contexto de idolatría, se anima a los hermanos a permanecer fieles en la adoración a Dios. Escuchen lo que quiero decir ahora. En ese contexto donde se está obligando a las personas a adorar al emperador, el escritor de Apocalipsis se toma el tiempo para animar a los hermanos y le dicen, luchen por ser fieles a la adoración verdadera. Luchen por mantenerse solo adorando a Dios, al que está en el trono y al Cordero. Luchen. Sé fiel hasta la muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? 2:10. Y yo te daré la corona de la vida. El libro de Apocalipsis contiene siempre ánimo para decirle a la gente, sigan adorando al Dios verdadero, sigan adorando al Dios verdadero, porque lo que está haciendo el autor es tratando de que la gente se mantenga firme en la fe cristiana, en la fe que solo tiene un Dios, el Dios santo y maravilloso, ese que nosotros acabamos de cantar, santo, 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 ese que acabamos de cantar nosotros, ese que solamente ese existía y por lo tanto, dice el escritor, sean fieles hasta la muerte y se les advierte incluso, escuche bien que esto es muy duro, pero se les dice a los hermanos que si permanecen fieles al Señor, a Jesús, al Cordero, al que está en el trono, se les dice que incluso van a morir. Van a morir. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10, yo se lo leo. Escuche la versión, traducción en lenguaje actual. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo siguiente. Escuchen, pongan atención a lo siguiente, dice. Quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Palabra de Dios. Esto era lo que les está advirtiendo el escritor de Apocalipsis a los cristianos que no se están sometiendo a la adoración al emperador. Y le dice, si van a tener que morir por mantenerse fieles, van a tener que morir. Si van a ir a la cárcel, van a ir a la cárcel, mis queridos hermanos. Porque la verdadera adoración incluso cuesta la vida. Adorar de verdad al Señor en algunos casos cuesta hasta la vida. Y eso es lo que les está advirtiendo el escritor de Apocalipsis ahí en estos pasajes que hemos leído. Pero ahora quiero tomarme el tiempo para leer el capítulo central del libro de Apocalipsis, el que contiene el tema central del Apocalipsis. Se los leo, dice, no les voy a decir el capítulo, pero ustedes lo van a deducir. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo,
Sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de esta. Escuche bien. Qué bellísima la lectura que vamos a hacer a continuación. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. La persona que escribe Apocalipsis no tiene ni siquiera la capacidad de decir, el que estaba en el trono era Dios, el que estaba en el trono era el Padre, el que estaba en el trono era fulano. Simplemente dice alguien, porque esa forma, ese pronombre indeterminado, alguien, indica que no tiene la capacidad de describir quién es esa persona que está ahí. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe. Comience usted a analizar esto junto conmigo, por lo menos a ver la preciosidad del lenguaje poético que se utiliza acá en Apocalipsis 4. Bueno, ya les dije el capítulo. O de cornalina. Y alrededor, escuche por favor, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego. Oh Señor, gracias por esta lectura. Que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar transparente como de cristal. ¡Wow! Increíble. Queremos ver eso. En el centro donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se arrodillan delante de él y lo adoran y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Palabra de Dios. Esta es la maravillosa visión, escuche, del tabernáculo celestial, del verdadero tabernáculo. Los que han leído un poco del tabernáculo allá en Éxodo se dan cuenta que lo que aparece aquí en Apocalipsis 4 es la descripción del tabernáculo celestial. Cuando uno entraba al tabernáculo, que era más o menos de este tamaño, un poco más pequeño, de este tamaño, de este salón, un poquito más pequeño, cuando uno entraba, lo primero que uno encontraba, ¿sabe qué era? Era un altar de fuego donde tenía que sacrificar un animalito, un cordero, un becerro. Eso era lo primero que uno encontraba. Y luego se seguía y ahí estaba una fuente de agua para hacer lavatorios. Aquí nosotros estamos viendo lo mismo. Estamos viendo que hay un altar que está representado o simbolizado por el Cordero de Dios, que dice: vi un cordero que estaba como inmolado. El altar está simbolizado en ese cordero que ha sido sacrificado para adorar a Dios. Y ese mar de cristal que ustedes miran ahí, ese mar tan precioso que se mira ahí, que lo describe, es esa fuente en donde uno tenía que lavarse para ingresar al lugar santo. Y luego está el candelabro. Ahí dice, hay un candelabro con 7 antorchas que son
el Espíritu de Dios. Lo están leyendo conmigo, ¿verdad? Lo están leyendo conmigo. Aquí estamos hablando del tabernáculo celestial. Entonces, luego habla de 24 ancianos que la gente insiste en decir 12 apóstoles y 12 patriarcas. No tiene nada que ver. Segundo de Crónicas, capítulo 24, habla de las 24 órdenes sacerdotales que existían en Israel. Y aquí, en Apocalipsis 4, cuando habla de las los 24 tronos que hay ahí, está representando a las 24 órdenes sacerdotales que prestan adoración y servicio a Dios. Aquí ustedes pueden ver de forma casi literal la descripción del verdadero tabernáculo que está en los cielos. ¡Wow! Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa majestad, por esa gloria que tienes allá en la eternidad. Yo sé que muchas personas no estarán de acuerdo conmigo, con lo que estoy diciendo, pero es que es tan evidente lo que estamos leyendo porque la Biblia tiene referencias de esto mismo. La idea entonces de lo que encontramos aquí es la adoración celestial que se le está presentando al Padre en el verdadero tabernáculo, y esta visión de Apocalipsis capítulo 4 también está en Ezequiel capítulo 1. Hay algunas diferencias, lógicamente, entre la descripción que da Ezequiel y la que da Apocalipsis. Nosotros queremos que todo sea exactamente igual para decir en la misma visión. No, señores. Una visión se escribió cientos de años antes y después esta. Evolucionaron algunos detalles, por supuesto. Entonces, ahí nosotros miramos que Ezequiel describe esto mismo. Cuando Ezequiel, el profeta Ezequiel, describe la gloria, la majestad de Dios, ustedes pueden leer Ezequiel capítulo 1. El pueblo de Israel se encontraba en el exilio porque ellos se habían negado a adorar al Dios verdadero y se habían convertido en idólatras. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Israel al exilio? La idolatría, el haber cedido a otros dioses. Entonces, esa idolatría hace que ellos vayan al exilio, y viene el profeta Ezequiel y comienza a describir, ya como para animar a la gente a que se vuelvan a la adoración verdadera. Entonces, lo primero que Ezequiel mira es esa visión maravillosa de Dios al quien se debe adorar. Y termina diciendo Ezequiel que él miró, que el Señor lo puso en el templo, dice, y que el agua le iba subiendo hasta los tobillos, luego ya tenía que nadar, y que esa agua que salía del templo, él nadó ahí, y esa agua impartía vida, daba frutos, los árboles eran bendecidos, porque cuando la gloria de Dios llene la tierra, mis queridos hermanos, la tierra será bendecida completamente. Ezequiel, el profeta Ezequiel, lo que mira es una visión del Dios a quien debe de adorar. Y cuando esa adoración se dé a ese Dios verdadero, lo que va a ocurrir es que habrá bendición en la tierra. Y hay otra cosa. Ustedes han leído el libro de Daniel. En el libro de Daniel, la argumentación es demostrar que ya los judíos son fieles al Dios verdadero y que ya no adoran a nadie más. La adoración es el punto también central de Daniel. Vienen a ofrecerle comida a los muchachos y ellos dicen, no queremos esa comida, mejor danos agua y verduras, legumbres, esas cosas, porque no podemos involucrarnos con esta comida, debido a que esa comida era ofrecida a los dioses, a ídolos, así que ellos no querían contaminarse. Luego Daniel y sus amigos son sometidos a ciertas pruebas, porque no querían adorar. Los muchachos tres se quedan, dice, delante de una estatua gigante que el rey Nabucodonosor levanta, y ellos no se quedan, no quieren adorar, y son amenazados de ser echados a un horno de fuego. Se niegan, pero Dios los salva, porque se niegan a adorar. Y cuando echan a Daniel en el foso de los leones, ¿por qué es que él fue echado en el pozo de los leones? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la razón? Por orar no. Sí, pues, digamos que eso es lo de la superficie del asunto.
porque él estaba adorando solo a un Dios, él estaba orando a Dios, él no reconocía a nadie más que a Dios. Entonces, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, todos tienen la trama específica de la verdadera adoración. Y en el cielo, en ese tabernáculo celestial, el símbolo del altar donde se quema el sacrificio es el Cordero. El Cordero que dice que ha sido como sacrificado. Mire bien lo que dice en el capítulo 5, versículo 5. Entonces vi un Cordero cerca del trono, en el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Estaba de pie. Fue sacrificado, lo mataron, pero se puso de pie. ¿Qué quiere decir? Resucitó. Estaba de pie, rodeado por los 4 seres vivientes y por los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y también 7 ojos. Escuchen qué hermoso esto. Estos son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. El Cordero, el altar, la adoración, los 7 espíritus de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios. El Cordero representa la verdadera adoración y por eso viene a ser el gran protagonista del libro de Apocalipsis. Por eso hay una canción bien hermosa que cantamos en las iglesias. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, canta nuestra voz. Qué hermoso ese canto. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno, mis hermanos. Él es digno de toda adoración, de toda reverencia. El Cordero que fue sacrificado es a quien nosotros adoramos. La adoración es la idea que atraviesa todo el libro de Apocalipsis y se insta al pueblo santo a sufrir incluso hasta la muerte si es necesario, pero nunca dejar de adorar al Dios que está en el trono. La verdadera adoración entonces implica hasta la muerte. Decimos todo esto porque hemos de animar al pueblo cristiano de Dios a adorar de verdad. Les he dado, en cierta forma, varias ideas para que nosotros entendamos el compromiso que el pueblo de Dios antiguamente tenía para adorar a Dios. La gloria que se mira en el cielo de Dios, el tabernáculo celestial, donde está el Cordero, donde están los ángeles, el Espíritu Santo, donde está el que está allá en el trono. Eso tan increíble y maravilloso es lo que nosotros debemos ir cobrando conciencia. Cuando usted viene a la iglesia y dice, voy a adorar al Señor, no crea que es solamente que viene a sentarse ahí. No. Usted viene a estar frente a ¿quién? Al que está en él. Al que está sentado en el trono. ¿Se acuerdan de esa canción? Al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra. Tenemos que darle gloria al Señor, al que está en el trono, al Cordero que fue sacrificado por usted y por mí, a los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Tenemos que darle honor, honra y gloria. No confundamos, por favor, la verdadera adoración, como lo vamos a explicar a continuación. No confundamos la verdadera adoración con la liturgia del culto. Que si primero son los cantos, que si vamos a hacerlo de pie o sentado o de rodillas. No nos confundamos, hermanos. Eso no es la adoración verdadera. No tiene nada que ver eso con la adoración. Por favor, hermanos, comprendamos ese aspecto tan...
Yo adoro en espíritu y en verdad, porque allí no diezmamos, allí no hacemos esto, allí no hacemos... Eso no es la adoración verdadera. Eso es lo que hacemos en las iglesias. Pero vamos a ver qué cosa es adoración. Mire bien, Cristo dijo que el Padre busca verdaderos adoradores, aunque todos los días, cuando Cristo dijo eso, todos los días se ofrecían en el templo sacrificios. Cuando Cristo está hablando con la mujer samaritana, le dice el Señor a la mujer samaritana, mira, en realidad ya es la hora, porque el Señor está buscando verdaderos adoradores. Pero ahí estaba el templo de Jerusalén, estaba un templo samaritano que habían construido también, y se hacía el ritual de la adoración, los sacrificios. De mañana el humo de los sacrificios subía ahí en el templo, en la colina de Jerusalén. De tarde, a las 5 de la tarde, también subía el humo del sacrificio. Y Cristo dice, en ese contexto donde hay una adoración judía, dice, el Señor está buscando adoradores. ¿Por qué? Si se estaba adorando de acuerdo a los rituales judíos ahí en el templo. ¿Por qué razón? Aún así, no había adoradores, a pesar de que todos esos rituales se estaban cumpliendo. Y ahora es que voy a nuestra aplicación. Yo me pregunto, queridos hermanos, yo me pregunto si todavía Dios está buscando adoradores. Aquí todos estamos reunidos. Miren, como cuántas personas vemos aquí, unas 200 por lo menos. Todos estamos reunidos ¿para qué? ¿Para qué estamos reunidos? Y yo me pregunto, ¿seguirá Dios buscando adoradores? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Dios sigue buscando adoradores. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23. Dice que Él busca verdadera adoración. La palabra verdadero significa genuino, que no existe falsedad en eso, que es real, no engañoso, no superficial. Eso es lo que significa verdadero. Que sí lo está haciendo física, emocional, mental, emocionalmente, espiritualmente, lo está haciendo. No es que está fingiendo, alabado sea Dios. No está fingiendo adorar, lo está sintiendo. Y comenzó a cantar el canto ese. Luchad, luchad por Cristo. Entonces cuando escuchó ese canto, comenzaron a llenarse los ojos de lágrimas, porque su voz estaba conectada con sus emociones. Es genuino. Comenzó a cantar, digno es el Cordero, y entonces sintió aquella emoción tan grande. Gracias, Señor. Estaba escuchando la prédica y dijo, yo no sabía eso, increíble, me he estado equivocando. Está adorando de verdad, porque no es asunto solamente de que me están viendo ahí, a ver el Ignacio, ¿qué? No es solamente eso. La adoración verdadera proviene del corazón. Estoy adorando físicamente y estoy adorando con toda mi alma, con todo mi ser, al que está en el trono. Me doy a entender, ¿verdad? Eso es verdadera adoración. Y luego dice aquí que se utiliza la palabra adorar. Adorar significa literalmente postrarse de rodillas, suplicar, y también puede significar servir en la Biblia. Sin embargo, esto denota un acto superficial. O sea, la adoración, el término adoración significa arrodillarse, significa inclinarse, significa suplicar. Eso significa adorar, literalmente. Pero aquí es donde viene lo maravilloso que nosotros tenemos que entender. A esa adoración, Jesucristo le agregó un elemento. ¿Saben qué elemento le agregó? Dice, Dios busca adoradores que le adoren, ¿cómo?
en espíritu y en verdad. La palabra espíritu ahí, en la sintaxis del texto, significa que se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Según la sintaxis del texto, significa que se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el elemento nuevo que Cristo está agregando a la adoración cristiana? No. El elemento nuevo que Cristo agrega a la adoración cristiana es que ahora esa adoración recibe el acompañamiento del Espíritu Santo de Dios. Ustedes, hermanos, disculpen, porque es que en todas las iglesias pasa esto. Yo he andado predicando mucho en muchos lugares. En todas las iglesias pasa lo mismo. De acuerdo a todo lo que venimos hablando. ¿Ustedes creen que esto es adorar a Dios? ¿Ustedes creen que eso es adorar a Dios? ¿Ustedes creen que esto es adorar a Dios? ¿Ustedes creen que esto es adorar a Dios? Que no sé qué, que no sé cuánto, que ya, que mirá, y fulanito me dice, va a caer la iglesia porque entró, mirá, si supieras cuántos pecados. ¿Ustedes creen que eso es adorar a Dios? ¿Creen que eso sería una adoración guiada por el Espíritu Santo y verdadera? Sí, lo estoy sintiendo. ¿Ustedes creen que adorar a Dios es canto, pero como si no estuviera cantando? Me da igual, solo estoy moviendo la boca y la cabeza allá, en el demiurgo, como decían los griegos, allá. Eso será adoración. Y esto pasa en todas las iglesias. No estoy diciendo que en esto, pero en todas las iglesias pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros decimos si somos cristianos verdaderos y adoramos en espíritu y en verdad? Solamente porque tenemos esto, hacemos esto, que no predican las mujeres, no hacen esto, solamente por eso. No, Señor. La adoración verdadera es algo que está guiado, orientado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La adoración judía se limitaba a aquello que podían ver los ojos. Sí, ve, está adorando porque está inclinado. Esa es la adoración judía. La adoración que Dios busca es la que Dios puede ver. La adoración verdadera es que Dios está viendo tu mente en este momento. ¿Qué está pasando en tu mente en este momento? Esa es la adoración verdadera. ¿Qué actitud emocional tiene dentro de ti? Esa es la adoración verdadera, la cristiana, la que adora al Cordero, al que está en el trono. Esa es la verdadera adoración. Muchas veces se oye decir a los hermanos, y esto es verídico, yo no sé si alguno lo ha dicho, pero se oye decir a los hermanos, ay, mira, cada vez que ese hermano Bruno viene me aburre, qué feo predica. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Que tal vez alguno lo dice. Pero por decir algún ejemplo, ¿no? Cuando Tavo o cuando el otro, mira, ay, qué feo estuvo hoy. Qué desganado estuvo hoy ese culto. Mira, vengo igual como entré. Igual salí igual. Mire, hermano, ay, disculpen, pero la iglesia no es un cine donde nosotros nos venimos a entretener. ¿Saben una cosa? El espectáculo somos nosotros. Dios es el que tiene que decir, ay, qué lindo cómo está fulano de tal adorando, qué lindo que lo hace, cómo canta con emoción. Nosotros somos el espectáculo. Dios nos está viendo la mente, cómo estamos reaccionando, cómo estamos adorando. Ese es el verdadero espectáculo, lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros no tenemos por qué entretenernos, tenemos que dar todo de nosotros porque en este momento somos nosotros los actores, adorando a Dios. Esa es verdadera adoración. Ahora bien, ¿qué ve el Señor cuando tú vienes a adorar? Ve que en tu mente no sale esa preocupación por el trabajo, por la enfermedad,
por tus hijos que te duelen. Eso es lo que está viendo el Señor, o está viendo que estás conectada. Por eso la Biblia dice, el que va a cantar, que cante. ¿Cómo dice que cante? Con el espíritu y el entendimiento. Comprenda lo que está cantando, Señor. Hable, diga, entienda lo que está cantando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una verdadera adoración. Si Dios mira tu mente, ¿qué es lo que mira en este momento? Adorar no tiene nada que ver con los rituales o la liturgia del culto. Tiene que ver con la sumisión total de nuestro ser a Dios, de la contemplación que le debemos rendir. Ahora bien, comencemos, mis queridos hermanos, a ver a Dios en su trono, en su verdadero tabernáculo. Seamos conscientes de a quién venimos a ofrecerle honor y de esta forma nuestra adoración verdadera. Hermano, no deberíamos nosotros ser conscientes de delante de quién estamos. ¿No creen ustedes? Estamos delante del Cordero que fue inmolado, delante del trono de Dios que tiene las 24 órdenes sacerdotales, los sacerdotes que lo adoran. La palabra adorar significa también servir. Por eso la gran multitud que se encuentra en Apocalipsis 7, versículo 15, dice, estos son los que sirven para siempre al Señor. Quiere decir que cuando nosotros vayamos allá a la eternidad, lo que vamos a hacer es servir al Señor. ¿Han escuchado esos términos ahí en Apocalipsis? Significa, vamos a adorar permanentemente y para siempre al Señor. Si usted vino a la iglesia, y este punto es importantísimo, si usted vino a la iglesia y emocionalmente entró de una forma y salió igual, usted no adoró. ¿Usted no adoró? ¿Quién puede adorar a Dios y continuar con las mismas emociones? ¿Quién puede cantarle al Cordero y seguir sintiéndose mal? ¿Quién puede adorar verdaderamente a Dios y salir igual? ¿Quién? Es que la verdadera adoración transforma, cambia, altera la vida para bien. En la Biblia, entonces, se nos manda a nosotros a adorar de forma total y verdadera. Adorar es estar en su presencia, que nosotros estemos en Él y Él dentro de nosotros. Ya no le sigamos llamando adoración a solamente reunirnos. Hagamos nuestro máximo esfuerzo por ofrecer nuestras emociones, nuestro pensamiento, toda nuestra atención. Bueno, ahorita es del Señor, allá se quedan los frijoles que se están cociendo, que ahí voy a ver, aunque se quemen, no importa, yo estoy aquí. Me saqué la lotería, tengo que ir a cobrar ese premio. Señor, ahí déjelo, no se va, el premio no se va a ir. Si usted tiene el boleto ahí, no los estoy mandando a comprar lotería. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que nos parecen urgentes y se nos olvida lo más importante: Dios y su adoración. ¿Ok? Hermanos, después de lo que hemos hablado, yo los invito a reflexionar y decir: Señor, ¿te he estado adorando de verdad? Y si no lo estamos haciendo, mire, pellízquese y diga: de hoy en adelante yo sé que estoy delante del que está en el trono, delante del Cordero. Ahí están millones de ángeles, el Espíritu Santo, están esos 4 seres vivientes, están esos ancianos que representan ese sacerdocio que adora. Comienza a pensar en eso. No venimos ante cualquier persona, venimos ante el que está en el trono. Tengamos esta oración. Señor amado, muchas gracias. Perdónanos por mucha negligencia en nuestra adoración. Ayúdanos. Te queremos honrar y glorificar. Que esta iglesia siga superando, creciendo y siendo bendecida en el nombre de Jesús. Amén.